Hola Polímata, ¿qué tal estás? ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué tenemos dos piernas en vez de cuatro? ¿Por qué andamos erguidos? ¿Por qué podemos correr ultramaratones por en medio del desierto? ¿O por qué tenemos manos capaces de enhebrar una aguja? ¿O por qué comemos carne pero no tenemos colmillos grandes como los de los carnívoros? ¿O por qué tenemos el cerebro más grande con diferencia del mundo animal respecto a nuestro tamaño? ¿O por qué a diferencia del resto de mamíferos no tenemos casi pelo en el cuerpo? Bien, damos por hecho nuestro cuerpo y nuestro cerebro modernos, pero no siempre fueron así. Ambos tienen una larga historia evolutiva. El paso del tiempo y la presión del ambiente los diseñó para adaptarse a condiciones atmosféricas y a hábitats concretos. En este capítulo voy a contarte qué clase de eventos nos han moldeado, es decir, por qué somos como somos. Empecemos. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Tu tatarabuelo vivía en una selva africana. Pasaba la mayor parte del día en árboles gigantescos repletos de fruta. Eso es lo que comía principalmente, fruta. Esto fue hace mucho, mucho tiempo, hace aproximadamente unos 6 millones de años. Es decir, para que te hagas una idea, 240.000 generaciones atrás. Entonces, por esa época hubo un cambio en el clima, que provocó una disminución de los bosques y fue dando paso poco a poco a la sabana. Fue un cambio progresivo que tuvo impacto en muchas especies, incluidos nuestros antepasados. Los primeros homínidos ya bajaban al suelo de la selva y usaban sus manos para manipular sencillas herramientas, como por ejemplo hacerse pequeñas ramitas que les servían para capturar termitas. Eso mismo es lo que hacen a día de hoy los chimpancés, por ejemplo. Andar a dos patas empezó a tener sus ventajas, como liberar las manos que podían dedicarse a otros menesteres. Según los bosques fueron dando paso a la sabana, la bipedación fue cada vez más adaptativa. Aquellos homínidos antiguos tenían que andar largas distancias para encontrar comida, y la bipedación seguramente resultaba más eficiente energéticamente que andar a cuatro patas. Es decir, gastaban menos energía. Eso sí, a costa de una menor velocidad y una menor destreza para trepar. Las ventajas de andar erguidos fueron más allá de la eficiencia. Al exponer menos superficie al despiadado sol de la sabana, podíamos andar durante horas en los momentos centrales del día, en los que el sol estaba en lo alto. Y todo ello sin morir deshidratados. Además, eso nos permitía estar a salvo de los grandes depredadores que se cobijaban bajo las encinas en esos momentos. También podíamos ver más lejos, por encima de la hierba, por lo que era más fácil encontrar comida y detectar a los depredadores. Por último, éramos capaces de transportar objetos con las manos mientras nos desplazábamos. Imagínate, una lanza, un hueso, una piedra, un animal que habíamos cazado. La bipedación transformó gradualmente nuestra anatomía, modificando la estructura de la pelvis, las piernas y la columna vertebral para soportar el peso corporal de manera vertical. Esto llevó a una pelvis más ancha y a una columna en forma de S, todo ello para conseguir un mejor equilibrio. Además, nuestros pies desarrollaron arcos para absorber mejor los impactos de la pisada, facilitando así una locomoción más eficaz y adaptada a la vida sobre dos piernas. Al bajar al suelo desde los árboles, descubrimos nuevos alimentos. Fue como de repente abrir una despensa que hasta entonces estaba cerrada. Hay que tener en cuenta que hasta entonces nuestra alimentación se basaba principalmente en frutas, las frutas que encontrábamos en los árboles. Así que de repente añadimos a nuestra dieta plantas, raíces, tubérculos, semillas, todos ellos alimentos bastante nutritivos que, además de aportarnos calorías y nuevos nutrientes, nos ayudaron a desarrollar una de las características humanas más diferenciadoras, un gran cerebro que, como sabes, es un órgano ávido de energía. También poco a poco fuimos añadiendo más y más carne a nuestra alimentación, primero comiendo insectos, pequeños animales y también comiendo carroña. Primero fuimos carroñeros y luego cazadores. Más adelante empezamos a cazar animales cada vez más grandes. Y seguro que te preguntas que, así como es fácil imaginarte a un león cazando un antílope de 100 kilogramos, gracias a su velocidad, a sus temibles garras y a sus colmillos afilados, cuando pensamos en nuestros débiles y lentos antepasados, parece bastante difícil que pudieran hacerlo. Pero lo hacían, solo que usaban una táctica diferente.
Como te he contado, éramos muy eficientes en los desplazamientos gracias a andar sobre dos piernas. También aguantábamos mejor el calor en los espacios abiertos, así que hacíamos lo único que podíamos hacer, o por lo menos lo único que podíamos hacer mejor que los demás: agotar a nuestras presas bajo el sol abrasador. A esto le llamamos hoy caza de persistencia. Esta consiste en realizar una persecución en grupo, siguiendo a la víctima y obligándola a correr durante horas bajo el sol. La víctima, normalmente un antílope o un animal similar, no puede evacuar el calor como nosotros porque no suda y está muy expuesta al sol porque anda a cuatro patas y tiene toda la espalda expuesta al sol. Pasado un tiempo, exhausta, está lista para ser lanceada por el grupo de cazadores. Además de la posición erguida, otra característica que nos hace más resistentes al calor del mediodía es la ausencia del pelo corporal. Los mamíferos generalmente están recubiertos de pelo y no tienen glándulas sudoríparas. Expulsan el calor por la boca, por la nariz o por las almohadillas de las patas. Sin embargo, los homínidos antepasados del Homo sapiens fueron perdiendo gradualmente el pelo en la mayor parte del cuerpo. Aunque la pérdida de pelo tuvo algunas desventajas, como ser más sensibles al frío y a las quemaduras, o estar menos protegidos ante mordeduras o golpes, la caída del pelo también nos liberó de muchos parásitos que hacen el agosto en la mayoría de mamíferos. Daniel Lieberman, en su libro Ejercicio, explica que el ser humano evolucionó para andar y correr largas distancias. Es ahí donde somos realmente buenos y donde superamos al resto de animales. Por eso tiene sentido que buena parte del ejercicio que hagamos en nuestro día a día sea andar y correr, que es para lo que hemos sido diseñados por la evolución. Es decir, lo mismo que hacen a día de hoy los cazadores-recolectores que estudian los antropólogos. Introducir la carne en nuestra dieta fue uno de esos grandes hitos que lo cambian todo. La carne es altamente proteica y nutritiva. Gracias a esta y a otros alimentos calóricos que he mencionado antes, nuestros antepasados aumentaron de tamaño. Nuestras piernas se hicieron más largas y el cerebro aumentó muchísimo de tamaño. Pero la pregunta es, ¿por qué? Bien, a mayor longitud de piernas, más eficiente es el andar y el caminar. Y como puedes imaginar, a mayor cerebro, más capacidad para cooperar con otros miembros del grupo, encontrar rastros, coordinar la caza, recordar la localización de frutos, etc. Aunque el tamaño no lo es todo, se cree que el lenguaje articulado y el pensamiento abstracto, es decir, dos cosas que nos diferencian de los otros animales, no habría podido surgir del pequeño cerebro de un Ardipithecus, uno de los antepasados más antiguos de nuestra especie. Dos momentos que supusieron un antes y un después en nuestra historia evolutiva fueron la creación de herramientas de piedra y la domesticación del fuego. Las herramientas, por ejemplo, sirvieron para desollar a las presas, triturar sus huesos y cortar la carne. Pero no solo eso, muchos de los tubérculos y raíces también se cortaban y se machacaban con herramientas de piedra diseñadas para tal fin. Eso permitió dedicar mucho menos tiempo a masticar y digerir la comida. Es decir, hacíamos con las manos y con nuestras herramientas aquello que antes hacía nuestra boca y nuestro aparato digestivo. El procesamiento y el cocinado de los alimentos permitió liberar tiempo a la vez que nos facilitó digerir y absorber mejor la comida, y también matar a muchos microbios que antes nos enfermaban. Así que, como puedes ver, estos avances fueron todo ventajas. Esto tuvo consecuencias en nuestra anatomía, por supuesto. El tracto digestivo se redujo, ya no necesitábamos tanto intestino. Se adaptó a una dieta más concentrada en nutrientes y menos voluminosa, lo que a su vez nos ahorró un gran gasto energético. Con menos energía dedicada a la digestión, más recursos pudieron destinarse al desarrollo del cerebro. Como puedes ver, al final todo desemboca en un mayor tamaño del cerebro, que es un órgano que, como sabes, necesita una gran cantidad de energía incluso cuando está en reposo. Por otro lado, la ventaja evolutiva que suponía disponer de herramientas sofisticadas favoreció que nuestras manos evolucionaran, siendo capaces de manejar objetos pequeños con mayor destreza. Los dedos se acortaron, el pulgar se hizo oponible y las áreas del cerebro relacionadas con el movimiento y coordinación de las manos se desarrollaron todavía más. El fuego, además de cocinar, nos permitió habitar en zonas del mundo, muy al norte o muy al sur, que antes eran inaccesibles por sus bajas temperaturas. Nos protegió de los depredadores y nos unió alrededor de la hoguera, y esto es clave. Se cree que estas reuniones alrededor de la hoguera fortalecieron los vínculos entre los miembros de la banda.
Antes del fuego poco podía hacerse cuando llegaba la noche. Después del control del fuego, las hogueras se convirtieron en el lugar perfecto para pasar horas y horas contando historias, comiendo juntos, bailando, realizando rituales de todo tipo, en definitiva, aumentando la cohesión del grupo. Fíjate, ahora ya te puedo responder a una de las preguntas que planteaba al inicio del capítulo. ¿Por qué no tenemos grandes colmillos? Pues porque no nos hacen falta. Aprendimos a cazar sin necesidad de dientes y garras afiladas, y aprendimos a cortar la carne con lascas de piedras cortantes. Luego cocinamos la carne, de modo que se volvió más tierna, lo suficiente como para rasgarla y trocearla con nuestros pequeños incisivos. Por el mismo motivo tenemos un tracto digestivo relativamente corto en comparación con otros mamíferos. Una cosa que he olvidado decir es que el inicio de la caza también fue el inicio de una característica que ha marcado la diferencia entre sexos, el estilo de vida cazador-recolector. Los machos se dedicaron principalmente a la caza y las hembras a la recolección y a la crianza. Digo principalmente porque obviamente esto no es una separación completamente binaria. Al parecer, la hembra, al pasar buena parte de su vida embarazada, amamantando a sus hijos pequeños y cuidando de ellos, corría demasiados riesgos en la caza de grandes animales. Esto supuso que machos y hembras evolucionaran por dos caminos de especialización diferentes. En el macho, lo más adaptativo era ser atlético, tener capacidad de liderazgo, ser fuerte, rápido, hábil lanzando objetos, buen explorador y gran cazador. El macho más capaz de proveer a las hembras de carne y protección era el más valorado por las hembras y dejaba más descendencia. Por su parte, la hembra con dotes comunicativas, empatía y cuidadora prosperó más que las otras. Y por supuesto, aquella que era más fértil y tenía mejores genes tenía una ventaja muy clara. Por eso las más bellas y voluptuosas, signos de salud y fertilidad, tenían más éxito con los machos. Si te interesa este tema, en el capítulo que grabé con Marcos Vázquez hace un tiempo, llamado Naturaleza Humana, si no recuerdo mal, puedes encontrar más información. También creé un artículo en polímatas.com, con Y, donde explico esto más en detalle. Durante este capítulo he mencionado varias veces el aumento del tamaño del cerebro y sus causas. En un momento dado, hace unos 70.000 o 40.000 años, muy poco desde el punto de vista evolutivo, parece que tuvo lugar lo que Yuval Noah Harari llama la revolución cognitiva. El cerebro no cambió de tamaño en ese momento, pero podrían haber sucedido cambios internos, genéticos, que posibilitaron un gran salto adelante. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos encontrado pinturas rupestres, figuritas y herramientas avanzadas que nos hacen suponer que los humanos de aquella época ya tenían un lenguaje articulado avanzado y sofisticado. También tenían un pensamiento abstracto con el que poder imaginar y con el que poder planificar, y parece ser que también empezaban a cooperar de una manera sofisticada. Seguramente creían en seres sobrenaturales, hablaban como nosotros, enterraban a sus muertos y tenían rituales funerarios, de caza, etc. Desde un punto de vista biológico, aquellos seres humanos que se cubrían con pieles y portaban lanzas eran indistinguibles de tu vecino de al lado. Pero desde un punto de vista cultural había una gran diferencia, por supuesto. Desde la revolución cognitiva se produce una aceleración en el desarrollo cultural humano que culmina en el Neolítico, con el descubrimiento de la agricultura, y más adelante con las revoluciones científica e industrial. Los últimos 50.000 años han sido testigos de un fenómeno único en la historia de la vida en la Tierra. La evolución cultural ha superado por primera vez a la evolución biológica. Los humanos hemos pasado de ser un animal más con ciertas habilidades cognitivas y físicas a convertirnos en un ser cultural que cimenta su vida en una acumulación de conocimientos y artefactos sin precedentes. Imagina que hoy desaparecieran todas las creaciones humanas. No sobreviviríamos mucho tiempo, no tenemos los conocimientos, basamos nuestra supervivencia en la cultura. El Homo sapiens sapiens depende por completo de sus conocimientos acumulados, de su tecnología y de sus tradiciones. Sin ellos, se siente desnudo. Cuando llegamos al mundo estamos indefensos como pocos animales, y durante muchos años dependemos por completo de nuestros padres. El cerebro humano es muy inmaduro al nacer, pero aprende como ningún otro del reino animal. Durante años, hasta pasada la adolescencia, no dejamos de aprender, podando conexiones sinápticas y quedándonos con aquellos conocimientos que realmente nos importan.
sobre todo los conocimientos relacionados con las relaciones y la cooperación con nuestros semejantes. Esa es la información más valiosa y que nos ayudará a prosperar y a dejar descendencia. No es casualidad que durante la adolescencia dediquemos tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta energía a sentirnos parte del grupo. Nuestro futuro depende de ello. Esta larga dependencia obliga a nuestros padres a invertir mucho tiempo y energía en nosotros. Este largo tiempo de aprendizaje refleja la dependencia que tiene nuestra especie de la cultura, de lo aprendido, frente a otros animales que tienen buena parte del conocimiento que necesitan cuando vienen al mundo. Es decir, el ADN, su ADN, contiene ya gran parte de la información que necesitan. Nosotros tenemos una base de ADN, por supuesto muy importante, pero la mayor ventaja de la que nos dota nuestro ADN es de esa capacidad para aprender. En definitiva, bajamos de los árboles para caminar a dos patas y poder usar las manos con precisión. Aprendimos a manejar herramientas, ampliamos nuestra dieta y dominamos el fuego. Nos hicimos cazadores-recolectores y nos especializamos por sexos. En consecuencia, nuestras piernas se estiraron, nuestras manos se hicieron más hábiles y nuestros cerebros crecieron como no se había visto antes en el reino animal. Desarrollamos el lenguaje, nuestro pensamiento se hizo cada vez más complejo y abstracto, y eso nos ayudó a cooperar mejor y a desarrollar y acumular una cultura cada vez más y más compleja. Todo ello desembocó en el desarrollo de la agricultura, y lo demás es historia. Antes de despedirme, me gustaría hacer un apunte rápido. Este capítulo es una explicación narrativa y simplificada de un proceso de millones de años de los cuales sabemos todavía bastante poco. Mi historia está basada en lo que saben los arqueólogos, paleoantropólogos, genetistas y otros científicos que han estudiado el pasado, pero está sintetizada al máximo, por lo que se pierde mucha información por el camino. Además, muchos de los conocimientos que tenemos hoy son hipótesis que necesitan todavía muchas evidencias. Para poder validarse. Aún así, creo que mi relato es bastante útil para el que simplemente quiere hacerse una idea de por qué somos como somos, cómo hemos llegado hasta aquí. Si es eso lo que buscas, yo creo que este relato es bastante significativo. Y poco más, polímata. Espero que te haya gustado este capítulo, un poquito diferente de lo habitual, y que si te gusta este tipo de contenido, ya sabes que tenemos una comunidad privada llamada la Biblioteca Polímata, en la que estamos leyendo los 50 libros más importantes para comprender el mundo, entre los que hay un libro que profundiza en este tema. Y bueno, ya sabes que ahí yo preparo fichas, preparo resúmenes, hacemos charlas, tenemos un grupo de Telegram en el que debatimos de los libros y un montón de cosas interesantes que, sinceramente, te recomiendo. Así que métete ahora mismo en polímatas.com con Y, pincha en Biblioteca Polímata, suscríbete, pruébalo y si no te gusta, pues te das de baja. Sin más, me despido, soy Valmuñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.